Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Primera Timoteo. Estamos haciendo un estudio de Timoteo enfocándonos en la hermenéutica. Hemos estado estudiando a través de los anteriores módulos algunas reglas hermenéuticas y queremos ponerlas en práctica a través de este estudio de Primera Timoteo. Quisiera comenzar con este versículo de Primera Timoteo, capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Este es un llamado del apóstol Pablo, un llamado de atención, una advertencia. El propósito del mandamiento de Pablo a Timoteo, de la carta de Pablo a Timoteo, era instruirlo, instruirlo en diferentes asuntos de la iglesia. Y aquí le hace la advertencia de personas que se hacen doctores de la ley, que se hacen maestros de la Biblia, pero que no entienden lo que están diciendo. Hemos visto la importancia de estudiar la palabra de Dios para enseñarla. Hemos visto la importancia de la hermenéutica. Recordemos que en nuestro estudio hemos estado viendo cómo Dios en su soberanía le plació revelarse por las Escrituras. Y hemos dicho que es allí, en la palabra de Dios, donde encontramos la verdad. ¿Qué es la verdad? Dijimos que la verdad no es lo que yo entienda de la Biblia, sino que la verdad es lo que Dios quiere decir en la Biblia, en el texto. Así que por eso es importante el estudio bíblico. Dijimos que la verdad la encontramos de tres maneras en las escrituras. Primeramente manifiesta, es decir, que son verdades que se perciben con claridad, pero también hay verdades latentes, que son aquellas que sin manifestarse o exteriorizarse están dentro del texto y que hay que estudiar para poderlas entender. Y está la inferida, que aunque no está manifiesta ni está latente, esa verdad está ahí y se llega a ella a través de la conclusión. Se deduce como una conclusión lógica de lo que está diciendo el texto. Entonces, una simple lectura del texto puede llevarnos solamente a verdades manifiestas, y de ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios. Por eso estamos no solamente estudiando el tema de la hermenéutica en módulos anteriores, sino que también estamos haciendo una práctica aquí con el estudio de Primera Timoteo. Quisiera avanzar con el contenido de lo que es este módulo. Recordemos que en la primera clase hablamos del estudio introductorio de Timoteo, hicimos un estudio general de la carta, de qué se trata, aprendimos de qué se trata Primera Timoteo, pero también vimos un sistema hermenéutico, o un método eh, de exégesis, que es el sistema de variables. Ese sistema de variables pues lo vimos y hemos estado a través de la clase pasada y estas dos que quedan. Lo que estamos haciendo es no solamente definiendo sus partes, sino haciendo eh, el ejemplo o la práctica con Primera Timoteo. Entonces, en la segunda clase hablamos de las variables independientes y en esta tercera clase vamos a hablar de las variables dependientes. Finalizaremos la próxima clase con las variables transversales. Entonces vamos a hablar en esta clase de hoy de lo que son las variables dependientes. ¿Qué son las variables dependientes? Recordemos que son aquellas que dependen
de las variables que vimos en nuestra última clase, que fueron las variables independientes. Es decir, deben ser estudiadas a la luz de las variables independientes. Se lo pongo de una manera más clara. Las variables dependientes están condicionadas por las variables dependientes. Y vamos a entrar en materia para que podamos entenderlo mejor. Vamos a mirar las variables dependientes. ¿Cuáles son las variables dependientes? Vamos a seguir trabajando con este texto de 1 Timoteo 2, del 11 al 12. Recordemos que escogimos este texto, aunque es polémico. Tenemos que decir que es polémico en el sentido de que muchos no quieren ser juiciosos de estudiar el texto, o muchas veces nosotros mismos no fuimos juiciosos al estudiar el texto, sino que creamos un concepto acerca de ese texto basado en lo que a nosotros nos parece justo, en lo que a nosotros nos parece bien, y no hicimos el estudio pertinente del texto. Entonces muchas veces la gente llega a este texto, los hermanos llegan a este texto con una prevención. Ellos dicen esto, lo que dice es tal cosa. Pero estamos haciendo el estudio del texto, lo hemos visto a través de las variables independientes en la anterior clase, y hoy vamos a trabajarlo en las variables dependientes, tratando de no imponerle nada al texto, porque recordemos que lo que estamos haciendo es exégesis, ¿cierto? Entonces, para la exégesis lo que hay que hacer es mirar el texto, estudiarlo y sacar del texto la conclusión. Entonces, es lo que estamos haciendo. Vamos a seguir estudiando este versículo, esta vez obviamente a la luz de las variables dependientes. Entonces dijimos que las variables dependientes son dependientes porque están condicionadas por las variables independientes. ¿Cuáles son esas variables dependientes de las que vamos a hablar hoy? Pues vamos a comenzar con la primera. Vamos a hablar de 3 variables dependientes. Y vamos a hacer obviamente su respectiva práctica. Entonces, ¿cuáles son esas variables dependientes? Primeramente, hablamos de la teología exegética. Se le llama teología exegética o gramatical. Y vamos a ver lo que es esta teología. ¿Cuál es la definición de esta teología? Entonces, la teología exegética o gramatical es la que se encarga del estudio de las palabras del texto. Las palabras, ¿no? Ustedes saben que para entender un texto es importante conocer las palabras, conocer su significado, conocer el sentido en que las está usando el autor del escrito, ¿cierto? Es necesario conocer las palabras. La gramática pone atención a sustantivos, verbos o palabras que conectan un pensamiento con otro. Pero como vimos, esta teología, mis hermanos, debe estar sustentada o debe depender de las teologías que ya vimos, ¿no? Como vimos, esta teología es dependiente de la bíblica y de la sistemática, ya que podemos cometer errores cuando vamos al significado de las palabras sin tener en cuenta el contexto. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros vamos a un diccionario obviamente en el idioma en que fue escrita la palabra, buscamos el significado como hacen muchos, ¿cierto? Pero si no tenemos en cuenta que esta es una variable dependiente, pues entonces no vamos a poder tener una conclusión bíblica. Cuando hablamos de teología exegética, hablamos de que tenemos que investigar acerca de la palabra que aparece en el texto. Y si nosotros queremos ser bíblicos, realmente tenemos que ver esa palabra, buscar el significado, pero hacerlo a la luz del contexto bíblico, del contexto del pasaje. Si no lo hacemos de esa manera, pues vamos a tener el riesgo de equivocarnos en nuestras conclusiones. Entonces, siempre es importante tener en cuenta el contexto. Muchas personas queriendo hacer un estudio
exegético del texto, sin tener en cuenta la teología bíblica y la sistemática, pues sencillamente se apartan, en vez de acercarse al significado que quiso dar el autor del texto, se apartan del significado. Y por eso es importante tener este cuidado cuando hacemos exégesis, estudiando el significado de los términos que usa el autor. Entonces, tenemos un ejemplo aquí, pequeño, que es el uso de la palabra ángeles en Hebreos 2:7. Leemos en ese texto que dice la palabra: le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Es un texto que está hablando del privilegio que tiene el hombre en la creación, ¿no? Del privilegio que tiene el hombre en la creación. Dios le hizo un poco menor que los ángeles y le coronó de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos, dice el texto. Y aquí nos están hablando de ese lugar precioso que Dios nos dio en la creación para que seamos prácticamente los mayordomos de la creación, para que la cuidemos, para que ejerzamos autoridad sobre ella. Y es un texto obviamente que es tomado del Antiguo Testamento, pero lo que yo quiero mirar aquí es la palabra los ángeles, ¿no? Los ángeles. Esa es una palabra que en el idioma original del texto obviamente dentro del Antiguo Testamento, que es de donde se saca realmente este texto, es la palabra Elohim. Y esta palabra significa ángeles, significa Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Como podemos ver, no tiene un solo significado, tiene varios. Y algunos usan este significado para decir que el texto lo que afirma es que el hombre fue creado un poco menor que Dios. Imagínense, hay personas que toman ese texto y dicen, lo que dice el texto es, le hiciste un poco menor que Dios. Y eso obviamente es un error. Es un error porque simplemente lo que está haciendo esta persona es tomando uno de los significados de la palabra a su gusto y poniéndolo ahí en el texto. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos? Si tiene todos estos significados, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos a qué se hace referencia el texto? Pues ahí es donde les digo que es importante ver este significado a la luz de la teología bíblica, del contexto bíblico. En teología bíblica aprendimos que es importantísimo, que es indispensable considerar el contexto en el que está escrita la frase para poder entender el sentido en que el autor escribe sus palabras. Y una simple lectura en contexto, pues nos deja ver que el escritor está hablando de los ángeles, no de Dios. El contexto en Hebreos es de los ángeles. ¿De qué está hablando el autor en el capítulo? De los ángeles. Si usted hace una pequeña lectura del contexto, se dan cuenta de que ahí están hablando de los ángeles. Entonces miren cómo no es hacer exégesis, no es tomar la palabra, mirar en el diccionario y buscar la que más se acomode a lo que yo quiero decir, porque eso no es exégesis, sino que lo que debemos hacer es mirar el texto dentro de su contexto para entender qué es realmente lo que quiere decir esa palabra, de qué está hablando esa palabra. Así que en nuestras Biblias está correctamente traducida la palabra los ángeles, ¿no? Sí, hay momentos en nuestras traducciones en los que el traductor se equivoca o pues no se equivoca en su deseo de hacerlo bien, pues toma una palabra que no es la mejor, la más indicada, y por eso la exégesis es tan importante, por eso mirar y estudiar por nosotros mismos el texto en su idioma original es tan importante, pero en este sentido, en este caso, pues el autor, más bien el traductor de nuestra Biblia, aquí de la que estamos considerando, pues
es acertado al poner los ángeles. Se está hablando de los ángeles. Una simple lectura en contexto nos deja ver que el escritor está hablando de los ángeles y no de Dios. Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles, dice el texto. Entonces miren la importancia de la teología exegética dentro del contexto, dentro de lo que es la teología bíblica. Y también podríamos hablar de la sistemática en el sentido de que Dios nos creó a nosotros y no nos hizo un poco menores que Él. No. Si nosotros vemos la teología sistemática, vemos que nosotros estamos bastante lejos de lo que es Dios. Sí, la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero de ahí a decir que somos un poquito menor que Dios, pues es obviamente totalmente diferente y no es justo con la teología sistemática. Entonces, esa es nuestra definición de lo que es la teología exegética. Ahora, vamos a hacer la práctica dentro del estudio de Primera Timoteo que estamos haciendo. Entonces, estamos examinando el versículo de Primera Timoteo, los versículos Primera Timoteo 2 del 11 al 12, ¿no? Dice el texto, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces vamos a ver ahora este texto, ya lo estudiamos a la luz de la teología sistemática, a la luz de la teología bíblica, ahora lo vamos a ver a la luz de la teología exegética, a la luz de la teología gramatical. Entonces vamos a estudiar un poco este texto. Entonces vamos a escoger una palabra de todo el texto y en este caso vamos a escoger ese término que dice ejercer dominio, ¿no? Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué quiere decir esa palabra ejercer dominio? Esa palabra en el original es autenteo y si miramos esa palabra es un compuesto, está compuesta de dos términos. ¿Cuáles son? La primera parte significa mismo y la segunda significa funcionante. Y significa la palabra ejercer autoridad por cuenta propia. Eso significa esa palabra ejercer dominio, ejercer autoridad por cuenta propia. La versión revisada inglesa lo traduce de esta manera: usurpar autoridad, ejercer dominio, tomar autoridad. Entonces, usurpar autoridad. Esa es una forma de traducir esta palabra, porque esta palabra lo que hace es hablarnos de una persona que actúa asumiendo autoridad por su propia cuenta. De ahí ejercer autoridad o tener dominio, ¿no? Y este significado concuerda con la teología bíblica y con la teología sistemática que vimos en la clase pasada, donde Dios desde la creación establece un orden, ¿cierto? En donde Dios pone al hombre por cabeza, ¿cierto? Por autoridad. Y ya vimos que esto no es solamente dentro del hogar, sino dentro también de la iglesia y tiene unas implicaciones dentro del orden de Dios. Hemos visto que esto no tiene nada que ver con que el hombre sea mejor que la mujer, sino que es simplemente una cuestión de orden en donde Dios dio una, un orden a todo lo que es su creación y por eso puso este mandato, ¿no? Ahora, como podemos ver dentro de la teología exegética también, las palabras que tiene este texto nos dicen lo mismo, nos hablan de lo mismo, que la mujer debe estar bajo sujeción y no puede estar en autoridad sobre el esposo. Es lo que nos dice el texto. Es lo que vemos que dice la teología exegética. Entonces, miremos cómo esta parte también nos confirma lo que hemos estado hablando. Ahora, vamos a avanzar con la segunda variable dependiente. ¿Cuál es esa segunda variable dependiente? La teología histórica.
la teología histórica. Vamos a definir qué es la teología histórica primeramente. ¿Qué es la teología histórica? Si la teología bíblica es una disciplina histórica y existe también la teología histórica, entonces ¿cómo se define o cómo más bien se diferencian la teología bíblica a la teología histórica? ¿Cuál es la diferencia? Entonces vamos a aprender un poco. Primeramente tenemos que definir o decir que la teología histórica generalmente se toma como el estudio de la historia de las doctrinas de la iglesia, o más ampliamente, la historia de las ideas cristianas, de qué es lo que pensaba la iglesia, qué es lo que ha pensado la iglesia en referencia a un tema a través de la historia. Estudia la manera en que la iglesia llegó a formular doctrinas en los diferentes periodos de la historia. Se interesa en documentos, teólogos y pensadores cristianos que han sido claves dentro de la historia, que han sido importantes dentro de la historia. También estudian los momentos críticos de la iglesia que condujeron a la formulación de doctrinas, confesiones de fe, credos. De modo que la teología histórica es una dimensión importantísima de la historia de la iglesia. Es importante porque nos recuerda cómo ha pensado la iglesia a través de las épocas con referencia a una doctrina. Y eso es algo que no debemos menospreciar. La teología histórica nos recuerda que antes de nosotros ha habido más cristianos, que ellos también se esforzaron por predicar la verdad, que ellos también se esforzaron por definir su doctrina de una manera bíblica, y que si el esfuerzo de ellos es sincero y el nuestro también, pues debemos concordar a través del tiempo. No podemos nosotros pensar que solo esta iglesia de este tiempo tiene la verdad. No, tenemos que revisar en la historia, tenemos que mirar atrás. La Biblia también nos llama a pararnos en el camino y mirar las sendas antiguas si no queremos desviarnos del camino. Entonces, los teólogos bíblicos y sistemáticos estamos interesados en la historia de la teología porque no queremos, como dicen coloquialmente, reinventar la rueda. No, la rueda ya está. Lo que nosotros tratamos es de trabajar, de estudiar, de hacer teología a partir también de lo que nuestros hermanos en Cristo de los diferentes tiempos de la iglesia han hecho. Nosotros también valoramos su esfuerzo, valoramos lo que han hecho y trabajamos también de acuerdo a esa teología que ha sido históricamente la misma. Es decir, no hacemos teología en un vacío, sino a partir de una vida y de una comunidad histórica de creyentes. Y de ahí la importancia de los documentos históricos de la iglesia. Muchos creyentes no saben ni siquiera que existen unos documentos históricos que se han preservado de la iglesia y algunos que los conocen los menosprecian como si no fueran importantes, pero ellos son un testimonio viviente de lo que la iglesia ha profesado a través de la historia y son muy útiles para la iglesia de hoy. Son bastante útiles. Yo les animo a que los investiguen. Los credos como el apostólico o el credo de Atanasio, confesiones como la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe belga y otras cuantas confesiones bíblicas, y los catecismos que se usaban para adoctrinar la iglesia. A veces nosotros escuchamos la palabra catecismo y enseguida pensamos que estamos hablando de la iglesia católica. Y el catecismo no es otra cosa que una manera de enseñar a través de preguntas. Así que un catecismo puede ser de cualquier doctrina, simplemente la enseñanza a través de preguntas. Y la iglesia bíblica también ha tenido a través del tiempo catecismos para enseñar, para adoctrinar a las iglesias. Y tenemos catecismos maravillosos dentro de la historia de la iglesia como los catecismos mayor y menor de Westminster. Se puede decir que la teología histórica es una
continuación de la teología bíblica, en el sentido que reflexiona en la teología del pueblo de Dios en cualquier momento dado. Entonces, eso es también importante, considerar las dimensiones de lo que es la teología histórica. Pero es importante recordar que la teología histórica en nuestro método hermenéutico que estamos trabajando, el método de variables, es una variable dependiente, ¿no? Es una variable dependiente. Y es una variable dependiente por una razón justa, porque debe ser observada a la luz de la teología bíblica y sistemática. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Los documentos de la iglesia son importantes. Los concilios de la iglesia a través de los tiempos han sido importantes, se han registrado y son importantes. Todos estos documentos son maravillosos y son de gran utilidad, pero todos ellos pueden contener errores. La que no contiene errores es la Biblia. Es decir, nuestra norma de fe y conducta no son los documentos históricos. Los documentos históricos son muy útiles, pero la norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Los documentos históricos nos pueden ser de mucha utilidad para entender lo que la iglesia ha pensado o ha definido en diferentes temas como la Trinidad, la humanidad y la divinidad de Cristo, el apostolado, etcétera. Pero todo esto debe mirarse a la luz del documento infalible que es la palabra de Dios, la Biblia. De ahí que la teología histórica sea dependiente. ¿De qué? De la teología bíblica y de la teología sistemática, que son en nuestro método de variables, son lo que hemos llamado variables independientes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, vamos a hacer una pequeña práctica con el versículo que estamos trabajando. Y dice aquí el texto de nuevo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. ¿Qué dice la teología histórica con respecto a este tema, no? ¿Qué dice los documentos históricos de la iglesia con respecto a este tema? ¿Cómo ha sido el pensamiento de la iglesia a través de la historia con respecto a este tema? Pues si miramos la historia, realmente la historia de la iglesia, ella respalda lo que hemos estado estudiando hasta ahora en el texto, en las diferentes teologías que hemos visto, ¿no? Y podemos hablar de que ese ha sido el orden a través de toda la historia de la iglesia, pero yo quisiera consultar un documento histórico y vamos a ir a la Confesión de Fe belga en el capítulo 30, que habla del gobierno y los oficios de la iglesia. Vamos a leer lo que dice la Confesión de Fe belga. Dice, creemos que esta iglesia verdadera debe regirse por la política espiritual de nuestro Señor, que nuestro Señor nos ha enseñado en su palabra, a saber, que debe haber ministros o pastores para predicar la palabra de Dios y administrar los sacramentos. También ancianos y diáconos, quienes junto con los pastores constituyan el concilio de las iglesias, que por estos medios se preserve la verdadera religión y se propague por doquier la verdadera doctrina, como también se corrija y restrinja a transgresores por medios espirituales, además que se alivie y consuele a los pobres y afligidos según sus necesidades. Por estos medios todo en la iglesia se llevará a cabo con buen orden y decencia, al escogerse hombres fieles según la regla prescrita por el apóstol Pablo en su epístola a Timoteo. Y enseguida esta confesión cita las palabras del apóstol Pablo
en 1 Timoteo 3, del 1 al 2, que dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y aquí podemos ver que tanto la confesión de fe, que es el documento histórico, como nuestra regla, nuestra norma de fe y conducta, que es la palabra de Dios, hablan de la elección de pastores hombres, específicamente, ¿no? Es más, la Biblia dice, da características que solo puede cumplir un hombre, ¿cierto? Por ejemplo, dice que es necesario que el obispo, siempre habla en masculino, sea irreprensible marido de una sola mujer. Y eso es importante porque ahí estamos definiendo lo que, no solamente lo que dice la palabra, que es la norma de fe y conducta, sino lo que ha creído la iglesia. Documentos históricos, como la Confesión de Fe belga, respaldan esta posición, corroboran lo que la teología bíblica y sistemática y gramatical nos han dicho. Entonces, miren cómo cada vez más vamos añadiendo herramientas, vamos añadiendo razones para tener una definición concreta con respecto al texto. Después de hacer todo este ejercicio hermenéutico, cuando terminemos, podremos sacar una definición y una conclusión con respecto al texto que va a ser muy rica. Si nosotros fuéramos a hacer el ejercicio de enseñar este texto a la iglesia y hacemos todo, toda esta dinámica de tomar el texto y estudiarlo a la luz de cada una de las teologías del método hermenéutico que estamos viendo, pues vamos a ir enriqueciendo nuestro estudio y vamos a hacer un estudio que de 2 versículos van a formarse una clase muy interesante, una clase muy bien ordenada, muy bien diseñada, una clase muy rica en conocimiento que va a traer mucha bendición a la iglesia. Entonces miren la importancia de este método. Cuando usted termina de mirar toda ese texto a la luz de todas las teologías que tiene este método, pues al final va a tener un buen estudio, va a tener algo agradable, precioso, concreto y algo que usted va a poder decir, va a poder definir realmente de manera bíblica, donde ya no cabe duda de lo que usted está diciendo, porque la palabra de Dios lo enseña, porque así lo han enseñado los demás creyentes a través de la historia, porque la exégesis del texto así lo indica, y va a ser un estudio rico, precioso, que va a edificar mucho la iglesia. Entonces, esta teología histórica también nos habla de la sujeción de la esposa, de la mujer, perdón, dentro del contexto del culto público, donde la mujer debe estar sujeta, donde la persona que va a pastorear, a dirigir la congregación, va a ser un hombre elegido por Dios, y donde el papel de la mujer obviamente va a ser maravilloso, va a ser hermoso, pero no va a ser el de usurparle el, el lugar que Dios le dio al hombre, ¿no? Entonces, esa es muy importante porque si lo hacemos de esta manera vamos a tener una claridad y una seguridad al momento de definir lo que dice un texto. Vamos a avanzar por la tercera y última variable dependiente. ¿Cuál es esta? Es la teología pastoral. Y esta parte viene a ser muy importante dentro de cualquier estudio, ¿no? En términos generales, ¿qué es la teología pastoral? Pues aquí estamos hablando de la aplicación de la palabra de Dios en la vida de las personas. Esa es la teología pastoral, la aplicación de la palabra de Dios en las vidas de las personas. Y la pastoral, en este sentido, debe ser el resultado de haber examinado nuestro texto a través de las demás teologías. Miren que esta viene a ser prácticamente la parte final, ¿no? Y Y es importante verlo de esa manera, porque primero hay que saber con certeza qué quería decir el texto a sus oyentes primarios para poder aplicar el pasaje correctamente a nuestros oyentes. Es un error que es muy común
el acercarse al pasaje queriendo usarlo como una aplicación sin antes haberlo entendido con certeza. Y eso obviamente está mal, ¿no? Es un error. ¿Por qué? Porque primero, para yo poderlo aplicar, primero debo entender qué es lo que está diciendo el texto. Y esa es una costumbre que debemos quitar de nosotros, los que estudiamos la Biblia, los que explicamos, ya sea que usted sea un pastor, que sea un profesor de escuela dominical, un profesor de jóvenes, de niños, sea cual sea el trabajo que nosotros hagamos en la iglesia local, si es de enseñar la palabra de Dios, debemos quitar la costumbre de leer y decir lo primero que se nos ocurra. Eso podrá entretener a la gente, podrá, de pronto los que no saben, no entienden, podrán decir amén, pero cuando usted está haciendo eso, está haciendo algo que no es seguro. Primero hay que estudiar el texto dentro de su contexto, mirarlo bien, entenderlo bien, y entonces sí podemos aplicarlo a las personas. Mis hermanos, esta es una de las razones por las que hay tantas doctrinas falsas, tantas maneras de hacer las cosas equivocadas dentro de la iglesia cristiana, porque se toma un texto y se hace una aplicación sin siquiera haberlo entendido. Entonces debemos nosotros estar atentos para que no terminemos nosotros llevando a la gente a hacer cosas que la Biblia no enseña, que la Biblia no nos manda. Y un ejemplo de ello es 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20 que dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si yo leo este texto sin mirarlo dentro de su contexto, pues voy a llegar a una conclusión y voy a llegar a un entendimiento del texto que no es el apropiado. ¿Por qué? Porque muchas personas leen este texto y terminan usándolo como la base para avergonzar a los creyentes delante de la congregación cuando han pecado. Si entonces un hermano cometió un pecado y fue descubierto, entonces el pastor lo saca al frente de la congregación y dice, este hermano hizo tal cosa, ¿no? Pecó en esto o en aquello. Y usan este texto para avergonzar a los creyentes delante de toda la congregación. Pero si nosotros vamos a estudiar el texto con juicio, si nosotros lo miramos con juicio dentro de su contexto, pues estas palabras están escritas dentro del contexto de las directrices para Timoteo con relación a los ancianos, es decir, a los oficiales de la iglesia. Miren que no es una palabra que hable de toda la congregación. No está diciendo que cuando alguien peque lo saquemos al frente y hagamos esto público. No. Es más, yo quiero decir algo adicional a eso. Si nosotros nos damos cuenta, todos nosotros de alguna manera pecamos. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, que de pronto es pastor, que es líder y que de pronto tiene estas prácticas, es la siguiente. ¿A usted le gustaría que todos sus pecados se los sacaran frente a toda la congregación? ¿Cree que esa sería una forma de motivarlo a usted para no pecar? Obviamente que no. Lo que está diciendo este texto no es que avergoncemos a la gente en público. No es una orden para ser aplicada con todos los creyentes, sino que es una orden específica para los ancianos o pastores, ¿no? Eso es a lo que se refiere el texto cuando habla de ancianos. Y ellos son, si nosotros nos damos cuenta, los ancianos, los pastores son figuras públicas. Y solamente si perseveran, como dice este texto, porque es que no es que si pecan, sino dice ahí que si perseveran en pecar, si perseveran, si persisten en vivir de una manera contraria a las escrituras, pues deben ser obviamente amonestados públicamente. ¿Por qué? Porque son figuras públicas. Los pastores son figuras públicas, son personas que todos ven, son personas de los que todos están aprendiendo, son referentes en la congregación. Y si permitimos que ellos vivan de una manera contraria a la fe, sin hacer nada, pues obviamente que esto va a perjudicar la iglesia y ahí es donde es necesario hacer un llamado público. No sé si ustedes recuerdan en Gálatas cuando Pablo públicamente amonesta a Pedro, porque lo que él estaba haciendo era que cuando estaban los judíos,
él se portaba excluyendo a los gentiles, pero cuando ya no estaban los judíos, pues él iba y comía con los gentiles. Y era un acto público de una persona pública que era el apóstol Pedro, y Pablo le llama la atención públicamente. Y en estos casos es necesario, pero eso no quiere decir que cualquier pecado en la congregación tenga que ser expuesto en público de una manera en que avergoncemos a la persona que lo cometió. Y por eso es importante nosotros tener cuidado. Como esa aplicación que es errónea, hay muchas aplicaciones que se hacen dentro de las iglesias locales que son contrarias a lo que la Biblia enseña. Y se llega a estas conclusiones simplemente porque se lee un texto y se aplica sin haberlo estudiado, sin haber hecho el estudio de a qué se está refiriendo el texto. Entonces miren la importancia de estudiar el texto dentro de su contexto, de estudiarlo bien para poder enseñar y aplicar la doctrina. La pastoral debe ser el resultado de haber estudiado el texto dentro de su contexto para la audiencia para la cual estaba escrita. Y entendiendo esto podemos nosotros hacer una aplicación a nosotros, a nuestra vida, a la iglesia, a los hermanos, de una manera correcta. Dentro de la teología pastoral hay muchas ramas que podemos nombrar aquí para que podamos como tener idea de lo que de lo que abarca la teología pastoral. Una de ellas es el evangelismo, ¿no? El evangelismo es parte de la teología pastoral. El ministerio y vida de la iglesia es parte de la teología pastoral. La educación cristiana es parte de esa teología. La consejería, el matrimonio, las relaciones humanas, el cuidado pastoral, etcétera. Todas esas son parte de la teología pastoral. Ahora imagínense ustedes la importancia de la teología pastoral, la importancia de hacer un buen trabajo en la teología pastoral. Mis hermanos, si no se entiende bien el texto, podemos llegar a hacer que las iglesias hagan cosas que son totalmente erradas. Y yo quiero que reflexionemos en eso, porque la doctrina implica vida, ¿no? No solamente la doctrina es algo para tener información en la cabeza, no. Las personas vienen a nosotros con preguntas acerca de su vida, con temas a resolver en sus vidas personales. Si nosotros no hacemos una buena exégesis, si nosotros no entendemos bien el texto, podemos dar consejos que están totalmente errados y salidos de lo que la Biblia nos enseña. Podemos llevarlos a hacer cosas que en vez de glorificar a Dios, lo que hacen es motivarlos al pecado. Por eso es tan importante que los que predicamos la palabra, los que somos pastores, los que enseñamos, los que damos consejería, hagamos un buen trabajo exegético, hagamos un buen trabajo de estudio del texto para poder hacer una buena y correcta aplicación, para que las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, pues ellos puedan realmente glorificar a Dios con sus obras y no terminen haciendo cosas que son contrarias a la fe. Ahora yo quiero que estudiemos otra vez el texto que estamos observando a la luz de la teología pastoral. Entonces tenemos aquí el texto que dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez el texto que estamos estudiando. Ahora, si nosotros vamos a sacar conclusiones, las sacamos con base a lo que ya tenemos allí, ¿no? A lo que hemos estado estudiando. Si usted ha sido juicioso en estudiar un texto a la luz de este método hermenéutico, pues se va a dar cuenta que en su papel, en su cuaderno o en su computador donde esté haciendo su estudio, pues usted ya tiene bastante información. De esa información que hemos sacado, de esas conclusiones a las que hemos llegado, es que podemos hacer las aplicaciones. De eso que ya estudiamos es que podemos hacer aplicaciones. Entonces vamos a sacar 4 aplicaciones sencillas de lo que hemos estado estudiando a través de estas clases, ¿no? Entonces, con referencia obviamente a este texto que estamos estudiando aquí, ¿no? Entonces aquí hay 4 realidades que son las mismas en la iglesia a la que estaba escribiendo Pablo, ¿cierto?
o más bien en la que estaba pastoreando Timoteo, que en las nuestras. Hay cuatro realidades que nosotros podemos tomar ya para nuestra práctica, para la pastoral de la iglesia en la actualidad. ¿Cuáles son esas cuatro realidades que son importantes y que el texto nos recuerda? Primero, que el orden de Dios nunca cambia. Eso es algo que no podemos olvidar. El orden de Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el mismo Dios del tiempo de Timoteo es nuestro Dios y el orden nunca cambia, ¿no? Entonces, si Dios tenía un orden en el tiempo de Génesis, si tuvo un orden en el tiempo de los jueces, si tuvo un orden en el tiempo de los reyes, si tuvo un orden en el tiempo de los sacerdotes, pues también tiene un orden en este tiempo que es el mismo, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera conclusión de lo que hemos estado estudiando. El orden de Dios nunca cambia, sigue siendo el mismo. Lo segundo que podemos decir es que el hombre y la mujer siguen siendo pecadores. Recordemos que es lo que hemos visto en nuestro estudio. El hombre sigue evadiendo su responsabilidad de asumir la autoridad, porque ese es el papel que Dios le dio al hombre. Dios le dio este privilegio al hombre de asumir la autoridad y el hombre por causa del pecado trata de evadir esa responsabilidad, trata de dejársela a la mujer y ese es su pecado. Y la mujer continúa habiendo sido llamada a ser la ayuda idónea, habiendo sido llamada a sujetarse, habiendo sido llamada a ayudar al esposo, entonces ella quiere usurpar la autoridad de su marido. Eso sigue siendo exactamente lo mismo. Así como decía el libro de Génesis, tu deseo te será para tu marido, o como lo dijo otra traducción, y la mujer querrá usurpar la autoridad de su marido, pues sigue siendo la misma situación. La razón de muchas contiendas en los hogares es esta, ¿no? Que el hombre es negligente para asumir su autoridad, su responsabilidad, y esa es una queja constante de las mujeres, y que la mujer quiere usurpar el lugar de autoridad de su marido. Esa es la misma realidad. Lo tercero que vemos en nuestra teología pastoral es que la situación social y cultural en nuestro mundo es contraria al orden de Dios. Lo mismo que en el tiempo de Timoteo. Ustedes recordarán que en Timoteo hablamos de que en Éfeso la cultura, la religión de la época, la situación social hacía ver a la mujer como aquella que ejerce la autoridad. Miren lo interesante, ¿no? En Éfeso había un feminismo desbordante. La pregunta es, ¿no es la misma situación que está ocurriendo hoy en día? Claro que sí, lo mismo. ¿Por qué las realidades sociales, culturales, políticas, bueno, en todos los sentidos, de las épocas antiguas a la moderna no cambian? ¿Por qué siguen siendo las mismas? Porque obviamente el hombre sigue siendo el mismo. La Biblia dice que el hombre es pecador. Era pecador en el tiempo de Timoteo y es pecador en este tiempo, ¿no? Entonces la situación social, cultural, política, religiosa del tiempo de Timoteo se parece mucho a la de hoy en día, ¿no? Estaba entregada al sistema de este mundo y era contraria al orden de Dios. Y hoy en día, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. Movimientos como el feminismo cada día se fortalecen más e incluso gran parte de la iglesia a la que llamamos cristianos está inmersa en ese feminismo. Esa es una realidad que no podemos negar. Está pasando hoy en día lo mismo que pasaba en el tiempo de Timoteo y las palabras del apóstol Pablo siguen siendo pertinentes hoy en día, obviamente, para la iglesia que hoy está haciendo las mismas cosas que estaba haciendo la iglesia en tiempos del apóstol Pablo. Y finalmente, el llamado a los pastores en este tiempo sigue siendo el mismo llamado que se le hizo a Timoteo, el mismo llamado a ser ejemplo, asumiendo su responsabilidad y dirigir a la iglesia al orden establecido por Dios. Ese sigue siendo el mismo llamado para los pastores, para los líderes,
No importa que los tiempos de hoy en día supuestamente cambien, porque ese es el cuento, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero como vemos siguen siendo lo mismo, de lo mismo, ¿no? No importa lo que digan las personas con respecto al modernismo, no importa que nos tilden de retrógradas, no importa lo que diga el mundo, no importa. El llamado para los pastores sigue siendo a asumir el orden bíblico, a enseñar el orden bíblico, a dirigir a la iglesia al orden bíblico. Es nuestra responsabilidad y no podemos nosotros evadirla. Estamos llamados a enseñar lo que la Biblia dice. Por más que no sea muy actual, ¿cierto? Por más de que no suene muy moderno, pero los conceptos bíblicos, lo que la Biblia dice, los principios bíblicos no son negociables, ¿no? El Evangelio está por encima de nuestras concepciones pecaminosas, está por encima de la cultura en que vivimos y está por encima de nuestras realidades históricas. Recordemos que en la realidad histórica de Timoteo, él había tenido dos maestras mujeres, lo que pudo haberlo inclinado al feminismo. Sin embargo, el llamado de Dios es a seguir el orden divino. Y con esto quiero que terminemos esta parte, pero no sin antes decirles que lo que él dice el texto, definiendo un poco lo que dice el texto, pues nos habla del orden de Dios, ¿no? El orden que Dios estableció es ese, y es necesario hacer la claridad que lo que dice el texto no es que el hombre sea más que la mujer, no es que el hombre sea más sabio, más inteligente, más capaz, no, en ninguna manera. Lo que dice el texto es que Dios tiene un orden, es cuestión de orden. Y lo que yo les invito a valorar es todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado es hermoso dentro de su orden. El papel de la mujer no es de esclavitud, es un papel, un llamado hermoso. El llamado del hombre también es un llamado hermoso. Los dos requieren esfuerzo, tanto estar en sujeción como estar en autoridad requiere esfuerzo. Los dos requieren responsabilidad, tanto estar en sujeción como ser autoridad. Mucho más responsabilidad tiene una persona cuando es autoridad. La Biblia no dice que los hombres sí pueden y las mujeres no. Lo que la Biblia dice es que hay algunos hombres que dentro del orden de Dios pueden ejercer la autoridad. Miren que esta es la realidad. No todos los hombres pueden ser llamados al ministerio. No todos los hombres. Entonces miren que no es cuestión de machismo y feminismo, es cuestión de un orden divino, de un orden establecido por Dios. La mujer es una bendición dentro de la iglesia local, su trabajo es muy valioso. Se podría decir que las mujeres son más diligentes y Dios las usa de una manera extraordinaria dentro de las congregaciones. Y ellos tienen un llamado de Dios tan maravilloso que no necesitan usurpar la posición que Dios le ha dado a los hombres. Así que con esto quiero que terminemos este estudio. Lo importante de este estudio es que nosotros podamos aprender a hacer un estudio bíblico con un método fiable, con un método bueno, con un método excelente que es el método de variables. Y es lo que estamos haciendo. Este texto lo ponemos simplemente como un ejemplo, pero toda la Biblia puede ser estudiada con este método y va a ser para usted como maestro de la palabra enriquecedor. Para usted que quiere estudiar la Biblia va a ser muy enriquecedor. Hombres y mujeres que quieren estudiar la Biblia a través de este método pues van a ser en gran manera enriquecidos por el estudio de la palabra de Dios. Así que les animo a que en la próxima clase terminemos con lo que es este método de variables. Hoy apenas vimos las variables dependientes, nos faltan todavía las variables transversales, que son aquellas que cierran prácticamente el estudio que estamos haciendo. Así que esto es todo por esta clase. Nos vemos en la próxima si Dios lo permite. Bendiciones.